Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda parte de dislexia. De lo que tratamos la vez pasada, quiero recordar que a partir de los años 80 se consideró que la dislexia era el trastorno o dificultad que hacía posible que los niños no alcanzaran los objetivos y los logros de cada grado, especialmente en la lectura y la escritura, y súper especialmente en la comprensión lectora. La dislexia tiene un elemento muy importante y es los predictores. Los predictores son aquellos comportamientos, condiciones y características que se dan antes de que un niño ingrese a la escolaridad, no al preescolar, pero desde el preescolar se ven. Y son, por ejemplo, el desarrollo del vocabulario es más inmaduro, es más lento, se demoran para empezar a hablar, se producen muchas dislalias, que es confundir la pronunciación de unas letras por otras. Los niños que dicen casa por taza, por ejemplo. Y pasa con muchos fonemas. Estos predictores empiezan ya a hacerse mucho más evidentes en el preescolar. ¿Por qué? Porque ya el niño empieza a relacionarse con otras personas y la exigencia del vocabulario va siendo más alta, pero su vocabulario es muy pobre, tanto en producción, o sea, en cómo lo hace y en la cantidad de palabras que tiene. Los papás deben ser muy observadores y aquí pasa una situación que suena como maluca y es la comparación. Cuando un papá empieza a sospechar este tipo de cosas, es importantísimo que empiece a mirar cómo hablan los primitos, los amiguitos del barrio, a cómo se refieren, si tienen mucho o poquito vocabulario, porque eso el día de mañana, si tiene una dislexia, le va a ayudar mucho al especialista que haga un diagnóstico. Otra labor importantísima de los papás es ser el mejor ejemplo en el desarrollo del lenguaje. Disminuir los diminutivos, eso de que hay cuchi cuchi, que chiqui chiqui, que chaqui chaqui, no. Eso no, las cosas se llaman por su nombre. La fuente, el árbol, la niña, Esteban. Agregar diminutivos hace que la palabra sea más difícil, a veces de pronunciar y a veces hasta de entender. No estar corrigiendo al niño permanentemente cuando dice palabras mal dichas, sino repetirlas correctamente en una oración, que el niño oiga y tenga como modelo cómo se produce esa palabra. Tampoco es recomendado que los papás le resuelvan al niño sus necesidades cuando él hace señas o produce algunos sonidos. Por ejemplo, en aquel armario hay una pelota, entonces el niño señala la pelota y el papá y la mamá vienen corriendo y le entregan la pelota. O el niño dice ta, 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 ta y ya debe decir pelota, no. Entonces uno le dice, ¿quieres la pelota? Y va y se la trae. Pero es evitar, porque los mismos padres de familia, como nacen con los niños, no les ven esas dificultades. Y es también utilizar todas las experiencias de la casa, de la calle, de las salidas, mediadas por el lenguaje. Salir al centro comercial y describirlo, sentarse a comer y decir cómo se llaman los alimentos. No todo el tiempo, porque se vuelve supremamente cansón, pero aprovechar ese tipo de situaciones para mediarlas siempre con el lenguaje. Hay algunos casos no muy frecuentes que todas estas dificultades mencionadas se van superando con el ingreso al preescolar, porque pasan los niños de ser niños muy solos, de relacionarse con poquita gente, a empezar a relacionarse con un mundo de niños, con otras problemáticas, con otros temas y con otros vocabularios. Cuando un niño en el colegio empezamos a sospechar que va a tener dislexia porque tiene los predictores mencionados anteriormente y ya les voy a contar otros que ya son típicos de la dislexia, los maestros y los profesores se deben proponer a observar lo mismo máximo 6 meses, entre 3 a 6 meses, mirar si ya está en el proceso de la lectura, cuánto tiempo lleva, cuáles son sus errores, cuáles son los que más repiten y luego llamar a los padres de familia. Siempre la información debe ser clara, esperanzadora y tranquilizante.
Y los maestros deben mirar las áreas que a ellos les competen. Cuando a los papás se les cuenta, se les entrega un formato de preguntas con actividades más relacionadas con el lenguaje, la rutina de la casa, más todavía no del aprendizaje de la lectura. Eso es indispensable para entregar el informe luego a un especialista. Luego ya se agregan algunos comportamientos específicos y repetitivos que se dan en la casa. ¿Cuáles son los errores típicos que permanecen en el aprendizaje de la lectura? Las omisiones de una letra, de una palabra y de sílabas. La repetición de palabras, letras o sílabas. Cuando el niño cambia una palabra, una letra o una sílaba por otra, que se llama sustitución. Cuando el niño invierte una sílaba, una palabra o una letra, eso se llama inversión. Cuando se adicionan letras, especialmente al principio o al final de las palabras. Y cuando el niño empieza a leer una combinación de fonemas que no están escritos y no se entienden, pero eso se tiene que repetir y poder decir que después de una observación sistemática y organizada se da esto, esto y esto. Cuando los niños no hacen los signos de puntuación, no hacen acentuación y su lectura es completamente plana, o leen una palabra y paran, una palabra y paran, o una sílaba y paran, una sílaba y paran. Todo esto hace que los niños empiecen, cuando uno les pide que lean, a subvocalizar las primeras palabras de los primeros renglones, porque inconscientemente se están entrenando por el miedo que les da a equivocarse. Ahí ya se llama a los papás, se les pide el reporte de ellos, se compara con el del colegio y se decide si debe aparecer un especialista, quién debe formar parte del grupo. Ya el especialista dirá, o el colegio, si necesita una tutora. Y además hay una cosa que es indispensable para terminar. Cuando el niño ya está en el colegio, yo sé que no es fácil, yo sé que no es cómodo y no es bueno. Y es revisar la ortografía de todos los cuadernos, de todas las materias. Es muy frecuente en los colegios ver que solamente revisan ortografía en español, pero resulta que es que en español se escribe en geografía, en historia, y se repiten y cometen los mismos errores. Todos estos errores desarrollan una capacidad de no comprender la lectura. La falta de comprensión de lectura la miraremos después porque es indispensable en el aprendizaje de la lectura y escritura.